están? Por si no lo saben, mi nombre es Cecilia y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy, como ya pudieron haberlo adivinado, vamos a tener una especie de recorrido por mi vida lectora. En esta ocasión les voy a hablar sobre 10 libros que yo creo me han marcado durante mi vida lectora y durante mi vida como persona. Entonces vamos a darle. El primer libro que les voy a mostrar pertenece a una saga que no he terminado de leer porque no he podido conseguir los libros en físico y realmente los quiero tener en físico. Y son los primeros libros que yo leí que me interesaron y que me sumergieron en el mundo de la lectura como tal. Y estoy hablando de los libros de Verdad o Consecuencia de Katie Hopkins. Este es el tercer libro que se llama Dioses y Plebeyas. Nos va a narrar la historia de una bolita de amigos que tienen su paso por la adolescencia hacia la adultez, creo, porque no he terminado de leerlos. Estos libros llegaron a mí cuando yo estaba en la secundaria, en tercero si mal no recuerdo. Mi maestra de español decidió formar un club de lectura para inculcarnos el hábito y yo no entiendo por qué razón terminé accediendo y pues henos aquí un parecillo de años más. Honestamente yo no tenía nada en contra de la lectura, pero tampoco tenía nada a favor, sobre todo porque había tenido 2 encuentros con este hábito y no me han parecido para nada placenteros. Entonces llegaron estos libros que son muy fluidos, son muy fáciles de digerir y decidí que había que darle una oportunidad a esto. Y si bien estos no son los grandes libros, o sea, no aportan mucho contenido a tu vida, pues la verdad es que para mí sí, en su momento fueron muy entretenidos. Les digo, estos fueron los que me dieron la pauta para que yo decidiera seguir buscando historias, entonces por eso tienen un lugar muy especial en mi corazoncito. El segundo libro del que les voy a hablar también pertenece a una saga y esta ya la terminé y es de mis favoritas. Y llegó a mí porque un día estaba viendo una película. Es muy graciosa la anécdota detrás de todo esto. Yo tenía 14 años y cachito y estaba viendo la televisión y de pronto dándole a los canales di con una película donde el protagonista estaba muy guapo. Y yo dije, Dios, ¿de qué se trata esto? Ilumíname. El caso es que me aventé toda la película, me gustó mucho, me llamó mucho la atención todo lo que ocurría, todas las criaturas, los personajes. Y cuando se acaba la película me pongo a ver los créditos para dar con el nombre del actor, cómo se llamaba la película, bla, bla, bla. Y al final di con ella y cuando doy con ella me doy cuenta que es una saga de libros y dije yo, ¡ah! Yo dando mis pequeños pasos en el mundo lector dije, necesito saber qué va a pasar. Y alguien fue muy amable, uno de mis conocidos fue muy amable de decirme, yo lo tengo, ¿lo quieres leer? Y entonces llegó a mí Percy Jackson y el ladrón del rayo. Díganme quién no estuvo enamorada de Logan Lerman. Bueno, todavía, ¿verdad? Recuerdo muy bien que pues ya iba a cumplir mis 15 años y mi familia decidió que me iba a regalar un viaje en vez de la fiesta. Y le pedí a esta persona que si por favor me prestaba el libro para llevármelo en el viaje, que porque quería saber qué es lo que iba a suceder. Y sí, afortunadamente ocurrió y me lo llevé y este pequeñín me acompañó. Bueno, este no, porque ya conseguí mi copia. Y me acuerdo que cuando lo terminé dije, quiero saber qué pasa con el segundo, porque pues esta es la película que ya había visto y... Ay no amigos, ¿qué más les puedo contar de Percy Jackson y mi amor por Logan Lerman? Todo el mundo debe estar enamorado de Logan Lerman, la verdad. El siguiente libro pertenece a una trilogía, no a una saga. Entré al mundo lector con todo, como todo mundo que entra queriéndose comer el mundo, ¿verdad? Pero pues, ¡ja! Pobres ilusos. Este se liga mucho a Percy Jackson porque cuando yo hago ese viaje de 15 años me tocó hacer una escala de 12 horas en el aeropuerto de México. Y me acuerdo que entré a una librería y miré este libro así de que en medio y me dijeron, ay, es que acaba de salir la película y está muy buena y mírala y que bla bla bla. Y pues yo no había visto la película, no había escuchado de ella. Me dijeron, está buenísimo, cómpratelo, léelo y luego ves la película. Y pues sí, me lo compré. Medio camino del viaje cuando me acabé Percy Jackson, pues empecé a leer este y recuerdo que lo terminé justamente en el avión de regreso a México. Y cuando lo terminé me di cuenta que la pantalla del asiento tenía la película, entonces fue como que toda una experiencia que terminé de leer el libro y empecé la película. Y estoy hablando de los Juegos del Hambre, que es como que la madre de toda una revolución que hubo por allá por el 2012 más o menos, 2011, 12. Entonces, pues sí, me entretuvo mucho, me gustó mucho. Recuerdo haber llegado al aeropuerto y comprar En Llamas y Sin Sajo y así de que literalmente llegué a mi casa, al día siguiente me aventé En Llamas, lo leí en 2 días y luego leí Sin Sajo en un día, así que un día, todo el día estuve leyendo y creo que ese fue el punto en el que yo dije, esto es algo que quiero hacer por el resto de mi vida, porque hasta entonces sí me había gustado mucho la lectura, pero la seguía tomando como un hobby. Ahí fue cuando tuve yo ese clic
con la lectura, entonces por eso es muy especial para mí. Cuando entré a la prepa yo solamente tenía una amiga que leía, y cuando por fin entablé amistades, porque yo soy una persona antisocial, conocí a mi mejor amiga y ella también es lectora gracias a la divinidad. Entonces nos empezamos a recomendar libros, historias, platicamos aquí y allá, y fue en ese momento en el que ella me introdujo a lo que era BookTube antes. Empecé a consumir muchos videos sobre libros y muchas recomendaciones, y en ese entonces hubo un libro que pegó mucho en México, que todo el mundo estaba hablando de él y que era fantástico, maravilloso, aportaba mucho a la literatura, sobre todo por los temas que tocaba acerca de la educación. Y no sé, me llegó mucho la idea de querer leer algo por el estilo y decidí comprarlo, leerlo, y entonces descubrí a quien se convirtió hasta el momento es mi autor favorito, y estoy hablando de Benito Taibo con su Persona Normal. Lo disfruté muchísimo, aprendí mucho, me hizo darme cuenta de muchas de las cosas que realmente importan, me divertí mucho leyéndolo, descubrí muchos libros nuevos que más adelante pude leer, no todos, pero muchos de ellos sí, e incluso es de esos libros que me hicieron conectarme con muchas personas, entonces siempre va a tener un lugar, su pedestal ahí muy importante dentro de mí. Unos meses después de que yo encuentro esta comunidad tan bonita, hay otro libro que también revoluciona las cosas, y de la que yo dije, sí, con el primero que encontré me hizo sentir todo esto, necesito también leer el siguiente, o sea, el siguiente que estuvo causando como que mucho revuelo. Y entonces aparece Hugo Marroquín con Sus años de los amantes. Este fue el primer libro que yo leí que hablaba sobre un amor tan intenso que llegaba a desgarrarte mientras lo estás leyendo, y eso que a ti no te toca esa parte, en el sentido de que podías identificarte con el protagonista sin necesidad de haber sufrido lo que el protagonista. Y recuerdo perfectamente que mientras los leía se me hacía increíble que alguien pudiera transmitir esos sentimientos en papel. Pasando al siguiente libro, para algo más relajado, más tranquilo. Yo en ese entonces estaba yendo a clases de inglés y siempre he creído que mi inglés no es muy bueno y no me he sentido muy segura ni hablándolo ni escribiéndolo. Pues decidí que quería aventurarme a leer algo en inglés, algo sencillo, algo fácil, y con eso llegó Everything Everything de Nicola John. Este libro ya está bien madreado, la verdad, porque lo traje para arriba y para abajo, porque batallé mucho para enfrentarme a mí misma y decir, sí puedes leerlo. Entonces por eso representa mucho para mí, porque fue el primer libro que yo leí en inglés y que me sentí muy orgullosa después de haberlo terminado, porque a pesar de que es una lectura muy simple, es muy fluida, de hecho hay páginas que solamente tienen ilustraciones o que tienen 2 o 3 líneas, pues haber conquistado, si lo quieren ver así, otro idioma, haber entendido un libro, haberlo disfrutado, representó algo culminante para mí, o sea, fue la cumbre del éxito. Dije, güey, sí puedo. Y como yo ya me sentía súper empoderada, que yo podía, que me pusieran el libro que quisieran en inglés, que yo iba a poder con él, decidí que quería leer un libro que no estaba traducido al español, porque Everything Everything sí está en español, y yo estaba pensando en que tal vez podía apoyarme en él, pero como no lo necesité, dije, bueno, pues el que sigue, vamos por uno que no tenga traducción para que sea un reto todavía mayor, para no sentir ese colchón de seguridad, vamos por él. Y entonces aparece en una video reseña este libro que me llamó mucho la atención, sobre todo por la portada, porque yo soy una persona muy visual, entonces la miré y dije, ay, qué bonita, quiero leerlo, debe ser una historia muy preciosa. Y pues ordené Eden's Widows de Colleen Hoover por internet, me llegó a mi casa, lo empecé a leer y... pobre pequeña Cecilia de ese entonces, que no sabía lo que le esperaba. Es de los pocos libros, y fue el primero, en el que yo dejé de leer porque realmente me sentía física y mentalmente agotada. No me pregunten cómo ni por qué, pero neta, el libro a mí me drenaba totalmente la energía. Yo quería seguir leyendo, pero no podía, me sentía muy cansada, me sentía agotada. Estaba estresada porque la protagonista no podía hacer lo que yo quería y quería hacerla entender, entrar en razón, y luego jugó mucho con mis sentimientos y yo no tenía idea de que un libro pudiera llegarte a hacerte sentir a ese nivel, porque si bien Los años de los amantes ya había logrado remover algo ahí, de pronto llega este libro y además estaba en inglés, o sea, yo tenía toda una revolución en mi mente de que cómo es posible que esto ocurra. Pero pues ocurrió, y la verdad es que se ha vuelto uno de mis libros favoritos por cómo se ha llevado la historia, cómo está narrado,
la evolución que tiene la protagonista, los personajes secundarios también, es maravilloso, es fantástico. Pero ciertamente que yo no sé explicar qué ocurrió cuando lo estaba leyendo, que yo estaba out. Es que no sé qué más decirles de él, porque ciertamente que cualquier cosa que les pueda decir es un spoiler, porque es de esos libros que tienes que llegar en blanco. Yo solamente sabía que era una protagonista que había hecho una fuga geográfica de su hogar y había encontrado a una persona con la cual se sentía cómoda, con la cual ella era feliz, pero de pronto aparece su ex y hasta ahí se las dejo. Honestamente es todo lo que necesitan saber para leerlo, y no sé qué esperan las editoriales para traducirlo al español, porque tengo entendido que todavía no lo traducen. Entonces, por favor, el siguiente libro no está aquí porque vaya a trascender o porque sea increíble, me haya hecho sentir mucho, porque sea de mis libros favoritos, sino que está aquí porque es parte de un logro personal. En la ciudad donde yo vivo se hizo un concurso de lectores donde había que mandar video reseñas y había un jurado y todo este rollo, y pues yo, la pequeña Ceci, se animó a hacer una video reseña y mandarla, y afortunadamente gané el concurso. Entonces por eso es muy especial para mí. Les estoy hablando de Por una rosa, de Javier Ruescas, Laura Gallego y Benito Taibo. Estos son 3 retellings sobre La Bella y la Bestia. No hay mucho que decir, la verdad, son muy entretenidos, son cortitos, son ligeros, pero como les digo, tienen un lugar guardadito dentro de mi corazón, porque representaron un momento en el que yo decidí que podía y que aprendí muchas cosas en el proceso, como por ejemplo, cómo prender la cámara, cómo editar, cómo hacer ciertas cosillas ahí que me han servido mucho a lo largo de los años, y pues siempre va a estar ese logro en mi corazoncito. El siguiente libro del que les quiero hablar es uno de una de mis autoras favoritas, orgullosamente mexicana, que nos va a acercar un poco al lado oscuro, crudo, real de la naturaleza humana, y que cuando yo lo leí me quedé impactada, tanto que lo volví a leer unos meses después para estar segura de lo que había leído, y quedé todavía más impresionada que la primera vez. Y estoy hablando de la increíble Fernanda Melchor con su Temporada de huracanes. Este es un libro que es realmente muy crudo, es muy fuerte, toca temas muy sensibles que no son para cualquiera. La verdad, yo no me consideraba una persona que le interesaría leer sobre eso, pero tiene una manera de escribir esta mujer que es impresionante. Esta historia es básicamente un chismecito de pueblo, de neta, un pueblito con muy poquitas personas, con muy poquitas casas, de esos que existen en México, que son más de los que quisiéramos. Y nuestra historia se va a basar en el asesinato o la muerte de una persona del pueblo que se le conoce como la bruja. Entonces, pues aquí tenemos varias personas que nos van narrando lo que ellos sabían, el chismecito en plan y forma, y pues cada quien va a meter de su cuchara, cada quien nos va a aportar un poco más, pero realmente entender qué está pasando, el trasfondo que tiene la historia, es muy crudo, es muy fuerte y es maravilloso. La verdad es que Fernanda Melchor se merece todos los premios de escritura del mundo. O sea, es increíble la manera en que relata, narra y plasma toda la que existe en México. Entonces, neta, léanlo, está chingoncísimo. Y el último libro del que les voy a hablar lo leí hace un par de años. Este libro yo no lo tengo en físico porque fui de las afortunadas que pudo descargarlo gratis en la plataforma. Es un debut editorial y es un increíble debut editorial. Estoy hablando de Casas Vacías, de Brenda Navarro. Casas Vacías nos va a narrar la historia de 2 personas, 2 mujeres, una ya un poco más adulta que la otra todavía está considerada como una joven. Y ambas nos van a narrar la contraparte, la parte y su contraparte de una maternidad, una no deseada, una no pedida y una muy anhelada. No sé, es impresionante leer a Brenda Navarro y cómo construyó toda esta historia y cómo la culminó y cómo puede transmitirte tanta angustia, desesperación, ansiedad, y cómo puede plasmar tantas verdades de formas tan contundentes que cuando las lees te calan. O sea, dices, esta mujer tiene razón en lo que está escribiendo. Yo lo recomendé a todo mundo, a todos mis conocidos que lo leyeran, porque a pesar de que toca temas muy fuertes, como les digo, la depresión, la ansiedad, la pérdida física y emocional de alguien, desapariciones, es algo del estilo, creo, de Temporada de huracanes, en el sentido de que muestra una cara
del mundo que la mayoría decidimos ignorar porque pues es más fácil. Y pues sí, esa es mi lista de 10 libros que me han transformado, me han cambiado, me han construido como persona y como lector. Espero que les haya gustado. Yo sé que me fui muy extraño de algo tan... Son adolescentes que no hacen mucho a una maternidad deseada, no deseada, un asesinato, bla, bla, bla. Pero pues han sido 10 años de mi vida y todo el mundo tiene derecho a evolucionar, a cambiar, a buscar cosas diferentes y pues eso es todo de mi parte. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó pueden suscribirse, comentar, darle like, hacer lo que ustedes quieran con este video. Y si ustedes tienen algunos libros que los han marcado, pues no olviden dejármelo ahí en los comentarios. Y eso sería todo de mi parte. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bueno amigos, corte comercial, disculpen si suena mucho el aire de fondo, pero neta está haciendo un calorón aquí donde yo vivo. Estamos a... shit. BTS acaba de subir un nuevo video, el de Dynamite con Jimin. Ahorita lo vemos. Pero estamos a 37 grados con sensación térmica de 44. Entonces, discúlpenme, pero yo aquí no me voy a derretir.